Solo hace falta estar unos minutos con los videojuegos de Richard Lems para saber que lo suyo es la jugabilidad clásica, inmediata y accesible, donde destacan sus controles ágiles, además de un pixel art sencillo pero con personalidad, cosa que podréis ver desde cualquier navegador con el enlace que os dejo en la descripción. Ahora, este creador salta al terreno de las consolas y ordenadores con Mighty Goose, un regreso a los run and guns clásicos con todas las de la ley. ¿Funcionará su estilo en este nuevo contexto? El juego nos relata las aventuras del titular ganso protagonista, un cazarrecompensas que viaja por distintos emplazamientos del espacio, cumpliendo misiones que usualmente tienen que ver con derrotar a los Void, unas criaturas que buscan la dominación del sistema. Como dice el propio juego, viajar por la galaxia persiguiendo a los malos. Así es la vida de Mighty Goose. Esto nos lleva a un juego de acción en 2 dimensiones con toques de plataformas y mucha inspiración de Metal Slug. Nosotros controlamos a nuestro emplumado héroe pudiendo andar, saltar y disparar su pistola con munición infinita, pero también podemos recoger armas nuevas con límite de uso, como escopetas, lanzamisiles y cañones de plasma, además de vehículos con durabilidad limitada y ataques más fuertes, como un mini tanque con metralleta infinita y que puede lanzar cañonazos frontales muy poderosos, guiño guiño. A esta fórmula se suman algunas características propias, como el disparo en el aire hacia abajo, que nos permite levitar mientras machacamos a los enemigos en tierra firme, una esquiva que además de evitar proyectiles, podemos combinar con el salto para desplazarnos mucha distancia en un instante, y el modo Mighty, que solo podemos activar rellenando una barra de energía al abatir enemigos, y que nos da unos valiosos segundos donde seremos inmunes al daño, y nuestras armas serán aún más poderosas. Es más, podemos configurar a nuestro personaje antes de empezar cada misión, pudiendo elegir habilidades pasivas, un arma secundaria y un compañero, con ciertas ventajas de movimiento y ataque según nuestra elección. En general, el ritmo del juego es endiablado a la par que espectacular, y los enemigos tienen tácticas propias que nos acorralarán en más de una ocasión, destacando los imponentes jefes que llenarán nuestra pantalla de balas, enemigos o ambos a la vez, además de cierto énfasis en la exploración, con vehículos ocultos, rutas secretas y compañeros escondidos que solo estarán al alcance de aquellos que sepan explotar las mecánicas de movimiento a su favor. Aunque por contra, tanto las armas como las situaciones jugables no son demasiado variadas y cumplen con lo justo manteniendo el interés durante las 2 o 3 horas que dura la primera partida del juego. Esto se suma a que la dificultad es ciertamente asequible, lo que se da por varias razones. Primero, el juego no tiene sistema de vidas, sino que tenemos puntos de control y una barra de salud, además de botiquines en los escenarios que nos curan al completo, recordando al Metal Slug de Game Boy Advance. En segundo lugar, si llegamos a estar muy apurados, podemos pausar el juego en cualquier momento para que nos envíen un arma o un pequeño vehículo, a cambio de monedas que sueltan los enemigos derrotados. Y por si lo anterior fuera poco, está la dificultad adaptativa, lo que quiere decir que entre más veces perdamos, más armas y botiquines soltarán los enemigos al morir, aliviando en gran parte la ofensiva enemiga. Esto hace que el reto se limite a obtener la mejor calificación en cada nivel, más allá del modo de partida plus, que nos desafía a repetir los mismos niveles con mayor cantidad de enemigos, no dejando de ser un refrito que solo aporta el desbloquear una habilidad muy útil para conseguir el 100%. Adicionalmente, existe una opción para que un segundo jugador controle al compañero de Mighty Goose, pero no parece estar del todo refinado, ya que dichos personajes no pueden ser derrotados y sus ataques son muy limitados, restando bastante atractivo a este modo, que además solo puede jugarse localmente o por Remote Play.
El apartado gráfico pixelado es algo simplista, pero sigue siendo muy colorido y expresivo, no escatimando en detalles como buenos fondos, unas explosiones muy conseguidas y un rendimiento fluido, salvo por un efecto de ralentización que ocurre de forma aleatoria, y aunque parece hecho adrede, acaba cansando. También llaman la atención las pequeñas escenas cinemáticas, que aunque no ayudan tanto a la parte narrativa del juego, sí le dan un tono muy épico a ciertas misiones. La banda sonora es rítmica y cañera, con efectos de sonido sumamente correctos y una buena traducción en castellano para los pocos textos presentes. Mighty Goose es ante todo un juego de acción divertidísimo y con un apartado técnico que acaba siendo muy resultón, con un protagonista que evoca perfectamente la máxima del juego de la simplicidad al poder. Eso sí, para los fans de los verdaderos retos o de la misma saga Metal Slug, puede resultar falto de ambición o variedad a estas alturas, siendo más idóneo para quienes estén probando suerte en este tipo de juegos, o que solo busquen machacar a cientos de enemigos furiosamente durante unas horas. Si ese es tu caso, Mighty Goose no te defraudará.